Muy buenos días. Ya tendremos oportunidad de saludarnos al finalizar el servicio o la reunión. Generalmente digo servicio porque me acostumbré mucho a decir eso. Es un servicio que rendimos al Señor. Lo importante es que, se fueron los niños, pero voy a comenzar a comentarles algo que cuando el pastor me dijo esta semana de darme el privilegio de compartir la palabra, vino a mi mente algo que ocurrió hace muchos años atrás, al principio del siglo pasado. Yo no estaba, pero por supuesto fui bendecido con lo que participó aquel hermano en Cristo hace más de 60 años. Allí se estaba. Y en el siglo pasado, al principio del siglo pasado, toda América Latina era casi totalmente romana, católica romana. Me gusta siempre aclarar que romana porque católica, nosotros pertenecemos a una iglesia católica. La palabra católica quiere decir universal, pero no pertenecemos a la romana, que viene directamente de Roma, la directiva. El siglo pasado, al principio del siglo pasado, como dije, totalmente América era romana. Y era muy, muy difícil entrar a los pueblos de América Latina con la palabra de Dios, simplemente con la Biblia. ¿Por qué? Porque decían los que dominaban religiosamente América, no hagan caso a todos los que traen ese libro generalmente negro. Hoy lo hacen de diferentes tapas. No hagan caso, no lo escuchen, no vayan. Esta historia comenzó en Perú. Hubo un hermano en Cristo que dejó su tierra y fue a Perú a predicar el Evangelio. 15 años como misionero. Bueno, ya están pensando, qué bueno, 15 años. ¿Saben una cosa? Llegó el último domingo porque tenía que regresar a su tierra y no había tenido ningún convertido en su congregación. 15 años. Pero fiel a su ministerio, él estuvo en un pequeño templo que se pudo lograr gracias al aporte misionero, y allí estaba él preparado para dar su mensaje. Nos dijeron que muchas familias estaban a la puerta del templo. No se animaban a entrar y estaban allá afuera. Ese domingo entró un niño. No sé si se le escapó de los padres o algo, pero el niño fue. Y el pastor que sabía, misionero, que sabía que algunos lo escuchaban, él predicó. Y cuando dio la invitación, explicó
claramente lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la persona de Jesucristo, como el que vino a salvarnos, a morir en la cruz del Calvario, por mí y por cada uno de nosotros. Y cuando dijo de lo que Cristo había hecho en su vida en la cruz del Calvario, por mí y por cada uno de nosotros, aquel niño que estaba sentado se paró y fue a donde estaba el pastor. Yo quiero a ese Jesús. 8 años. Yo quiero a ese Jesús. El misionero le explicó, pero le dijo algo después de explicarlo. Cuenta. Del amor de Dios y de la obra de Jesucristo. Cuenta. Y cuando el pastor me dijo de compartir la palabra, esa palabra, cuenta, vino a mi mente. Cuenta. Muchos años después, tuve el privilegio de conocer a otro misionero que era el hijo de aquel misionero en Perú. A mitad del siglo pasado lo conocí, más o menos, porque él fue a hablar a los jóvenes, entre los cuales en ese entonces estaba yo. Y él reafirmó esa historia. Y él venía del Perú a hablar a los jóvenes en Argentina. Y él venía de una congregación de alrededor de 500 miembros de la congregación. ¿Dónde nació esa congregación? En la casa de Eduardo, aquel niño. En la casa de Eduardo. Que después tuve el privilegio de conocer a Eduardo. Ya él adulto mayor. ¿Y saben una cosa? Aquel niño no solamente contó en la casa, contó en su pueblo, contó en su ciudad. Dios le dio el privilegio de predicar el Evangelio a toda América Latina, hasta Canadá. Sabía hablar perfectamente el castellano, me gustaba escuchar su voz por el castellano que tenía, pero también sabía hablar perfectamente el inglés. Y predicó en Europa y en toda América. Cuenta lo que Dios ha hecho con tu vida. ¿Cuántos de los que aquí estamos tenemos a Cristo en nuestro corazón como Salvador personal? Yo sé que la mayoría lo tienen. Yo sé que han aceptado a Cristo, que conocieron el amor de Dios a través de la palabra de Dios y la exposición de los pastores, de los hermanos que han predicado. Hace poco tiempo estuvo el misionero Matías con nosotros y justamente estaba hablando donde voy a tomar una parte de ese pasaje bíblico, capítulo 5 del Evangelio según San Marcos.
para ver qué es lo que Dios tiene para mi vida. Cuenta. ¿Y por qué esa palabra tiene su fuerza? Si nosotros vamos a los evangelios, vamos a ver que en Mateo el Señor Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a cada criatura. Y el evangelista Marcos, que es hijo espiritual de Pedro, dice: por tanto, predicad el evangelio a toda criatura, capítulo 15, verso 16. El evangelista Lucas, el gran escritor que Dios utilizó, dice allí: ustedes son testigos porque ustedes tienen que hablar de lo que yo les he dado. Y el evangelista Juan les dice a los que le escuchaban en la oración de bendición para todos: oro por ellos, Padre, pero oro por aquellos que habrán de saber, de escuchar a través de ellos, a través de ellos. Y Lucas recalca el mensaje en el libro de los Hechos, cuando les dice, antes del bautismo del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, como Dios nos dice en su palabra, por todo el mundo, comenzando en Jerusalén, y luego Samaria, y luego hasta el fin del mundo. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué decimos esto entonces? Cuenta, fíjese, cuenta. Juancito, por favor, me proyectás Marcos capítulo 5, versos 15 al 20. No quiero pasarme de la hora, pues generalmente yo estoy atento a ello también. Fíjense lo que dice aquí. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Quiero resaltar algo aquí nada más y después seguimos más adelante. Ya escuchamos al misionero Matías acerca de esto y podremos seguir escuchándolo. Pero fíjense qué interesante que dice el evangelista, que aquel hombre estaba en su juicio perfecto. ¿Quién había hecho eso? Dios, por medio de su Hijo. Es que Dios anhela que nosotros tengamos perfectamente abiertos nuestro sentido espiritual para que podamos cabalmente usar toda la capacidad que Dios ha puesto aquí, en esta cabeza que cada uno de nosotros tenemos, que es maravillosa la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, para que con juicio real y verdadero podamos conocer, podamos pensar, podamos decidir qué es lo que Dios ha hecho y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Sigamos adelante, Juancito, por favor. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y el de los cerdos. Claro, era toda una manifestación tremenda. El verso 17, por favor, Juancito, dice: y comenzaron a rogarle que se fueran de sus condados. Acá me hizo acordar lo que yo les dije, lo que pasaba el siglo pasado. La gente no quería saber de Dios. Estaban acostumbrados con su vida, como la llevaban. Acá había algo nuevo que cambiaba su sistema, cambiaba sus costumbres,
cambiaba sus pensamientos y no lo querían. A veces nosotros pensamos de esa manera. A veces pensamos, bueno, yo voy a seguir lo que aprendí en mis hogares, en mi hogar, en mi sociedad, en mi pueblo, en mi nación. Lo voy a dejar para otros. Más bien todas aquellas personas o aquellas ideas que pululan por el mundo, que se vayan. Yo quiero estar bien, quiero estar tranquilo, que nadie me moleste. Y a veces muchos piensan de esa manera. Aquellos pensaban lo mismo. Querían que se fuera aquel que había hecho algo novedoso, algo nuevo, algo transformador, algo que estaba allí. Realmente no es que le estaban contando fábulas, no. Antes temían acercarse por ese camino, dice el evangelista. Antes ni querían pasar por allí por el temor que infundía aquella persona. Pero ahora estaba allí sentado, vestido, con todo su juicio perfecto. Una transformación tremenda. Pero ni aún así lo aceptaban. Que se vaya de aquí. Nosotros estamos tranquilos como estamos, como somos, según nuestra forma de vivir y nuestras tradiciones y nuestros pensamientos. Ya no queremos. ¿Cuántas veces nosotros pensamos así como seres humanos? ¿Cuántas veces las personas a quienes vamos a compartir a Jesucristo nos dicen, mire, lo que pasa es que yo ya aprendí de esta forma de vida y no venga a traerme algo nuevo porque ya está hecho. La mente está cerrada. El enemigo está actuando allí. Y no permite que aquella mente se abra para recibir algo nuevo, algo que pueda venir a ser beneficioso para su vida, algo que puede cambiar totalmente su forma de ser y de actuar y de pensar. Se cierra con lo que ha recibido y allí está. No vengan, váyanse de mí. Versículo 18, Juancito. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Fíjense qué tremendo. Ahí nos damos cuenta lo que dice el evangelista, que estaba mentalmente totalmente cambiado. Antes era un desecho de la sociedad. Antes él no se podía acercar a ningún lado. Antes todos le rechazaban. No querían pasar ni cerca de donde él se encontraba. Y ahora él reconoció lo que había recibido. Su vida ha sido transformada. Estaba nuevo, totalmente, hasta de vestido. Y entonces, en una actitud de agradecimiento, dice, yo me voy con este hombre, yo me voy con Jesús, porque realmente Él fue el instrumento para que yo sea totalmente cambiado. Aquí estoy una persona nueva. Qué interesante, ¿no? Querido hermano, querida hermana, cuando recibió a Cristo como su Salvador personal, ¿se manifestó esa vida nueva? ¿Hubo un cambio real y verdadero? Y ya no hablemos de vestido, porque el vestido lo podemos cambiar. Hablemos de nuestra mente, de nuestra actitud, de todo nuestro ser, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestra manera de relacionarnos. Porque actúa de esa manera el enemigo para destrucción de las personas. Anoche nos asombró un joven enfrente de donde vivimos, se quiso suicidar.
¿Y saben por qué? Porque su mente está fallada. Y aquí tenemos un hombre completamente nuevo, cambiado, todo novedoso. Y él en agradecimiento dice, no, yo me voy con Jesús. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros queremos ir con Jesús hoy, ahora? Ir con Jesús. ¿Dónde? Donde el Señor quiera. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en el mundo. Porque Dios puede mandarlo al mundo, ¿eh? No diga, no yo. Diga, aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Si has sido cambiado. El verso siguiente, Juancito, por favor. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No, dice, no vengas conmigo. Conmigo ya somos. Lo más importante ahora para la vida que tienes es que vuelva, ¿dónde? A tu casa. ¿Cuántos de nosotros tenemos en la casa? Padres, hermanos, primos, tíos, que no conocen a Cristo. ¿Cuántos? Ve y cuéntales a los tuyos. Yo doy gracias a Dios. Fuimos 8 hermanos. 7 hermanos están mejores que yo. ¿Sabe por qué? Porque están en la presencia del Señor. Disfrutando la eternidad. Un día el Señor me va a llamar. Estoy esperando para disfrutar esa compañía con mi Dios y con mi Salvador. Cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho, quién es Jesús, qué es lo que hizo Jesús aquí en la tierra y qué es lo que hizo en la cruz del Calvario. Cuéntales. Fíjense cómo me cambió. Antes yo era así, ahora soy acá. Antes yo hablaba de esa manera, ahora hablo de otra manera. Cuéntales. No te lo guarde para ti. Tienen que saber. Antes había un himno precioso, todos deben de saber, tal vez los hermanos altos y hermana Analía se acuerdan. Y qué hermoso era eso. Cuéntales cómo era tu vida y cómo es ahora. Por medio de Cristo. Cristo perdonó nuestros pecados. Cristo nos hizo una nueva persona. Cristo nos dio una nueva ilusión. Cristo nos dio un nuevo presente y un nuevo futuro. Ahora vivimos la vida. No duramos, vivimos la vida en Cristo. Porque Él dijo, yo vine para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Cuéntales. ¿Y qué dice el 19, el 20? Y se fue.
hermoso, ¿no? Y se fue. Obedeció a Jesús. Obedeció a Jesús. ¿Obedecemos a Jesús? ¿Tenemos a Jesús como Salvador y Señor? Lo que pasa es que la palabra Señor se ha perdido en la sociedad en que vivimos. Y el Señor, cuando alguien decía Señor, con el verdadero significado de la palabra, sí, Señor, le reconocía como el dueño absoluto de la vida que tenía. Señor. Y en el Imperio Romano significaba eso realmente. El que no reconocía como Señor perdía la vida. Tremendo, ¿no? Qué hermoso es saber de que realmente Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Y les contaron, el 20, querido. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esto no me lo están contando como una teoría, como una enseñanza que partió de otro lugar y que sucedió en aquel lugar, y qué sé yo, pero no, conmigo. Yo soy el resultado de lo que Dios hizo por medio de Cristo en mi vida. Y nuestra familia tiene que saber ese cambio. Nuestros seres queridos tienen que saber ese cambio. Nuestros amigos tienen que saber ese cambio. Nuestros compañeros de trabajo tienen que saber esos cambios. Nuestros compañeros de escuela tienen que saber ese cambio. Nuestro barrio tiene que saber ese cambio. Nuestra ciudad tiene que saber de ese cambio. Y donde quiera Dios nos lleve en el mundo, tiene que saber que Cristo cambió mi vida. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Como les dije anteriormente, tuve el privilegio de conocer a Eduardo, el niño. Y saben una cosa de lo que hacía, ya era un adulto mayor cuando lo conocí, era un maestro tremendo de la palabra. Y Dios lo usó, como les dije, para predicar el Evangelio a toda América y a Europa. Muchas veces, yo lo vi. Él estaba aquí. No usaba generalmente el micrófono porque en ese entonces era medio raro el micrófono. E iba fila por fila. ¿Y qué hacía? ¿Tienes a Cristo como tu Salvador? No, acéptalo hoy. La otra fila, ¿tienes a Cristo como tu Salvador? Sí, gloria a Dios. Y así, fila por fila, preguntando quién tenía a Cristo como su Salvador personal. Era tremenda la pasión que tenía para que todos conozcan a Jesucristo. Toda su vida fue así. Está disfrutando la eternidad con Cristo. Mi querido hermano Eduardo. Fue conocida en toda América y en parte de Europa. Un fiel siervo de Dios.
Eso es lo que hizo el Señor Jesús en la vida de Eduardo. Y es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de los que aquí nos encontramos. Cada uno, todos los que aquí estamos. El que ya aceptó a Cristo como su Salvador personal, antes lo reafirma. El que no aceptó a Cristo, no salga de esa puerta sin aceptar a Cristo como su Salvador personal. El que el domingo que viene va a pasar por las aguas del bautismo, según anunció el pastor, va a certificar lo que Cristo ha hecho en su vida. Porque ese es un claro testimonio de que acepta a Cristo como su Salvador. Queridos hermanos y amigos, no vaya sin haber sido cambiado su vida. Aquel hombre que nos dice el evangelista Marcos, totalmente cambiado. Y el Señor le dijo, cuenta lo que Dios hizo en tu vida. Cuenta. Vamos a contar. Nos animamos a contar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Hágalo personal. En mi vida, hágalo. Dios lo va a bendecir. Y Dios lo va a usar para hacer bendición a otros. Comenzando en los tuyos. Y luego aquel hermano en Cristo fue por varias ciudades. La palabra Decápolis quiere significar 10 ciudades. Anunciando lo que Dios había hecho en su vida por medio de Jesús. ¿Tienes a Cristo? Eres salvo. ¿No tienes a Cristo? Hágalo ahora. Vamos a orar. Padre de amor y Dios nuestro, te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre. Estamos aquí, Señor, por tu gracia y por tu amor y por tu misericordia. Los que ya somos tus hijos, te alabamos y te bendecimos porque tú eres nuestro Padre y tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador y Señor. Pero, Señor, tú que conoces la mente y los corazones de todos los que nos encontramos aquí, aquel que tiene dudas todavía o aquel que no aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, que lo haga en estos momentos para la gloria tuya, oh Dios, pero para bendición de su vida y de los que le rodean, todo su hogar. Señor, encomendamos todo en tus manos. Sigue obrando a través de tu Espíritu en cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra necesidad. Gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.